tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón. Muy buenas tardes, estimados y estimadas que nos ven y nos escuchan a través de esta nueva transmisión. Este es un culto al Señor, por supuesto es un culto virtual, pero no deja de ser real, significativo, porque Jesús está con nosotros y en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Y eso incluye los espacios presenciales, pero también incluye estos espacios virtuales. El Señor está con nosotros porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para alabarle, para adorarle, para disfrutar de su presencia, de la comunión y por supuesto de la palabra de Él. Así que, bienvenidos, Dios les bendiga a todos ustedes. Estamos muy, pero muy bendecidos, muy contentos de poder disfrutar de este tiempo. Hemos escuchado la palabra, hemos orado, hemos adorado al Señor y ahora, por supuesto, nos disponemos para compartir la palabra del Señor. Siempre es para mí un poquito conflictivo, lo confieso, poder apartar un buen tiempo para saludar a tantas personas amadas que aquí en la cercanía, como parte de nuestra Iglesia Evangélica de Santidad en La Paz, quisiéramos saludarles por nombre, pero obviamente es imposible. Y también hermanos y hermanas que nos escuchan en el país, fuera del país, tanta gente amada, tanta gente preciosa, que sabemos que están en conexión para juntos poder, como dije al principio, elevar un culto de adoración y de acción de gracias a nuestro Señor. Pero acepten ustedes nuestro saludo, coloque su nombre ahí, por favor, en este abrazo, ¿verdad? Que Dios les bendiga grande y ricamente. También quiero agradecer a Dios por mis hermanos consiervos de aquí de la ciudad de La Paz y de nuestras comunidades circunvecinas, pastores amados con sus familias. Permítanme hacer este comentario con una nota muy personal y muy parte de nuestro, si usted quiere, de nuestro gremio pastoral. Hoy más que nunca hemos estado valorando el trabajo de los pastores. Probablemente, como suele suceder, ¿verdad? Hay cosas que no se ven, que no se saben, pero el sector pastoral enfrentamos tremendos desafíos y grandes retos de poder mantener nuestra vida, nuestras familias en términos de oración, en términos de cuidados pastorales, cuidados familiares y también aprender bajo esta nueva realidad a hacer ministerio. Es todo un desafío, todos no estábamos preparados y particularmente el tema pastoral es un área de trabajo muy delicada, con mucha demanda y uno va apreciando más el trabajo de sus consiervos, de los pastores amados, ¿verdad? Y yo bendigo en el nombre de Jesús cada familia pastoral en nuestra ciudad. Dios nos ha bendecido en esta ciudad de La Paz y lo digo con todo mi corazón y con acción de gracias al Señor. Nos ha bendecido con un cuerpo pastoral maravilloso. Somos amigos, somos compañeros, tenemos tantos años de estarnos reuniendo hoy virtualmente en oración, todos los lunes en diferentes iglesias, orando por temas personales, temas de familia, temas de ciudad, temas de iglesia. En esta temporada pandémica también nos hemos unido para hacernos uno en la presencia de Dios, clamando en el altar de su gracia. Dios nos ha bendecido, así que cada congregación de nuestra amada ciudad les bendecimos. Pastores amados, les animo en el nombre de Jesús para que sigamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su gracia está con nosotros. Así como es de enorme la magnitud del trabajo que nos toca hacer, así también sobrepasa la gracia para acompañarnos y capacitarnos y hacer su obra en este tiempo y en esta hora. Dios les bendiga, queridos pastores, amadas iglesias, familias locales, fraternas de esta ciudad, Dios les bendiga. Bendecimos a sus pastores, a sus equipos de líderes, a su membresía en general. Dios les bendiga y continúe prosperando la labor
que cada uno de ustedes están realizando y que realizamos, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Muy bien. La última carta de las 7 cartas de Apocalipsis. La última que hoy vamos a estudiar y vamos a considerar es la iglesia de la Odisea. Déjeme decirle una nota personal, por favor, de lo que me ha tocado vivir con respecto a al estudio de estas 7 cartas, ¿verdad? Hace 6 domingos atrás empezamos con esta serie de estudios con la iglesia de Éfeso, atravesamos todas las cartas y esta es precisamente la última carta. En cada carta hemos aprendido, Dios nos ha hablado, hemos sido confrontados, hemos sido consolados también por la palabra y definitivamente ha sido, creo yo, una trayectoria de mucha bendición espiritual y de aprendizaje. Pero en esta ruta, en esta jornada de estudio y de análisis de estas cartas, en lo personal, debo de confesar que nunca, creo yo, había sido tan confrontado por la palabra, por el Espíritu, en mi propia vida. En otros momentos las he leído, sí he aprendido, he predicado inclusive, he enseñado, pero no había sido tan tocado de manera personal por cada carta. Y honestamente, debo de decirlo también, me he sentido muy desafiado para evaluar mi vida, para evaluar mi ministerio, para evaluar nuestra familia, para evaluar lo que hacemos como iglesia y especialmente mi vida espiritual con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos en relación específicamente con la venida de Cristo. Mi propia vida, mi propia familia, mi propio quehacer ministerial y sobre todo también pensando en términos generales de la condición de nuestra iglesia a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. He pensado mucho y honestamente, bueno, la palabra nos consuela, la palabra nos da esperanza y nos alienta y nos anima, ¿verdad? Con esa fe que tenemos en Cristo, pero no deja de ser una carga, no deja de ser un motivo de aflicción al ver que definitivamente las cosas que están aquí, las cosas que estamos leyendo, es más actual que el periódico de mañana. Es una cosa tremenda. Y me temo que la condición espiritual en general, claro, con honrosas excepciones, ¿verdad? Porque siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo de Dios que está despierto, que está atento, que está caminando con Dios y está renovando su caminar con Dios y está creciendo y está madurando y se está consolidando en la fe, pero también temo que hay una gran masa, si me permite la expresión, una gran masa eclesiástica que necesitamos definitivamente un despertar, tomar con absoluta seriedad el mensaje de la palabra en general, por supuesto, pero muy puntualmente estas 7 cartas y con mucha más razón, como lo vamos a ver, la iglesia de la Odisea. Y esta es la razón. La iglesia de la Odisea, la mayoría de los comentaristas bíblicos, la mayoría de los académicos de la profecía apocalíptica coinciden, y yo me sumo a esa creencia, es decir, también yo lo creo con todo mi corazón por lo que dice la palabra, que la iglesia de la Odisea, sin lugar a dudas, representa la última generación de la iglesia en esta tierra. La iglesia de la Odisea representa a la condición de la iglesia justo antes de la venida de Cristo. No hay duda. La iglesia de la Odisea, como vamos a verlo, tiene que ver con cómo estaremos en la condición espiritual antes de que Jesucristo venga por su iglesia. Así que esta carta reviste pues vital importancia porque es como una alarma del cielo, como un llamado final, como una
si en todas las cartas hemos venido leyendo esa recomendación, esa exhortación, el que tenga oídos para oír, que oiga. En esta última carta, pienso yo que la intensidad de ese clamor por el Espíritu es mucho más fuerte, es mi opinión, que lo que dijo Dios a Éfeso. Porque estamos hablando de la última, insisto, generación de iglesia con la que estaremos ya estamos familiarizándonos y estamos conociendo la situación actual de la iglesia. De hecho, cabe perfectamente bien, calza perfectamente bien la descripción de una iglesia apóstata. La apostasía, que es una profecía para los últimos tiempos, significa el abandono de la fe, no solamente por personas en lo individual, sino por una gran colectividad de iglesia, de miembros, que habrán fracasado en cuanto a su propia fe, habrán naufragado en cuanto a sus propias creencias y convicciones, gente que inclusive anduvo bien, caminó bien, funcionó bien en los caminos de Dios, pero estamos llegando a un punto en donde el mejor de los cristianos, el mejor de los hijos y de las hijas de Dios, el mejor de los siervos, ministros del Señor, tendremos que ser probados para definir nuestra fe hasta el día que Jesucristo venga. Esta es la realidad de este mensaje. Por eso, perdóneme usted mi insistencia, sí necesitamos ponerle atención y oído a esta palabra de la carta de la Odisea. Muy bien. Capítulo 3, verso 14 al verso 22. A ver, verso 22, es correcto. Mire lo que dice, lo leo de un solo. 14, 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nunca pierda de vista que estamos hablando que esta carta la envía Jesús a la iglesia a través de Juan, ¿verdad? Y en este momento esta carta se está leyendo en uno de los cultos de la iglesia de la Odisea. No perdamos de vista eso. Te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí nos dice esta última frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo término de la Odisea se dice que surgió como iniciativa de un rey, Antíoco II de Siria. 250 años antes de Cristo, esta ciudad fue fundada por Antíoco. Y la esposa de Antíoco se llamaba la Odisea. Entonces él, en honor a su esposa, le puso ese nombre a esa ciudad. Ahora, etimológicamente hablando, se dice que la palabra la Odisea significa, en griego, por supuesto, tiene dos palabras que compuestas y traducidas a nuestro castellano, significa
el poder del pueblo o la justicia del pueblo o el dominio del pueblo. Eso es lo que significa esa palabra, según, repito, etimológicamente hablando. Y bueno, es muy interesante porque esa frase o esa definición significa que al tratar de aplicarlo y justamente compararlo con la iglesia actual y la condición espiritual en términos generales, es interesante darnos cuenta cómo el mundo sigue una tendencia en donde la autoridad y el poder ya no es de gente pensante, ya no es de gente con criterio. Los que toman las grandes decisiones son las masas, ya no es las personas que dirigen, sino las masas dirigiendo a las personas y a las naciones. Es interesante, por ejemplo, ver hoy día cómo si la gente quiere un actor puede trabajar en una película o lo quitan, la gente decide cualquier cosa a través de las redes, inmediatamente pueden votar, quitar, poner cualquier situación, porque la masa está adquiriendo mayor autoridad y mayor poder. Y ese espíritu también trasciende, o más bien influencia las iglesias locales, la iglesia del Señor, porque cada vez más quienes deciden, quienes determinan ciertas cosas aún dentro de los temas de iglesia, no siempre son las autoridades establecidas genuinamente por Dios, sino que hay un espíritu que está pujando para que las cosas se hagan conforme a la influencia del mundo, a los modelos del mundo, a la moda del mundo y no a la autoridad de la palabra delegada en las autoridades de las iglesias locales. Así que eso no es ninguna coincidencia, eso sencillamente tiene que ver con el espíritu de la iglesia de Laodicea en estos últimos tiempos. Ahora, la iglesia de Laodicea también tiene otros 3 aspectos así bien generales. Estoy tratando de dejar el perfil para luego entrar a considerar el pasaje. Pero hay 3 cosas que necesitamos conocer porque está relacionado con el pasaje. La iglesia de Laodicea, o más bien la ciudad de Laodicea, era un gran centro banquero y también financiero. Oiga qué cosa, Laodicea tenía muchísima plata, mucho poder, no solamente por la industria textil, que era muy fuerte, pero también por la industria de la medicina, que era muy fuerte, y además de eso, por una comunidad judía que había ahí en la ciudad, aproximadamente según los datos históricos, eran unos 7.500 judíos que manejaban el comercio, la plata, y Laodicea era muy rica, tenía suficientes recursos como ciudad, al grado que, por ejemplo, en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que botó toda la ciudad. Y cuando el imperio de Roma quiso mandar recursos económicos para levantar la ciudad, los ciudadanos dijeron, no necesitamos, tenemos aquí suficiente para hacerlo nosotros. A ese nivel de autosuficiencia económica estaba la ciudad de Laodicea. Número 2, también Laodicea era un gran centro de confección de ropa. La ropa que procesaba o que producía Laodicea era una ropa especial que venía de la lana de unas ovejas especiales que era un rebaño y especialmente era muy fina la lana negra que tiraba como a color violeta y con eso se construía ropa sencilla pero también alfombras y ropa fina, ¿verdad? Según la capacidad del cliente, ¿verdad? Y el deseo del cliente. Eso movía tremendamente mucha plata, así que eran productores de finanzas, ¿verdad? A través de los bancos, el sistema financiero en la Odisea, eran productores entonces también de una industria textil muy fuerte y muy preciada por la lana de las ovejas, que era una oveja muy especial. Pero también, en tercer lugar, era un centro médico muy importante. Había un centro de medicina y destacaba la Odisea porque sus médicos habían elaborado un colirio, una pomada para los ojos. Y se decía
que esa pomada había hecho muchos milagros curativos en la vista de las personas que compraban el producto. Así que era una iglesia, pues, una ciudad que tenía mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Mucha plata, no tenía necesidad. Bueno, imagínese usted que hablando de la iglesia, ni siquiera la necesidad de Dios tenía la iglesia de la Odisea. Ok, ahora pasemos entonces a considerar el cuerpo del mensaje. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Se acuerda usted que el Señor se ha venido identificando en cada carta? Aquí se describe de la siguiente manera. Verso 14. Mire cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Él se presenta en el verso 14. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Oiga usted qué tremendo. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. La palabra, el amén. Amén es una frase que en griego significa así sea. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1, verso 51, registramos la frase típica de Jesús en algunas charlas, donde él siempre decía, de cierto os digo. Dicen que esta frase en el griego es, amén, amén os digo. En otras palabras, lo que él está diciendo es, yo soy el así sea de Dios. Cuando yo digo algo, dijo el Señor, es digno de confianza y tiene toda la veracidad a toda prueba. El amén, el así sea de Dios. En otras palabras, cuando el Señor habla, usted puede tener toda la certidumbre, toda la confianza que esa promesa, esa palabra, esa declaración es absolutamente veraz. Y esto contrasta, vale decirlo, contrasta con el ambiente de hipocresía religiosa que había en la iglesia de la Odisea. Esto contrasta con el ambiente general de apariencia que la ciudad vivía. Mire, cuando él dice el amén es el digno de confianza, aquel que ustedes van a escuchar a continuación es el que se dirige a ustedes. Y también se define como el testigo fiel. El testigo fiel contrasta de nuevo con la postura falsa de ser falsos testigos los miembros de la iglesia de la Odisea. Porque, repito, vivían por la apariencia, vivían una fe falsa, vivían un cristianismo totalmente superficial. Y aquí el Señor les dice, yo soy un testigo fiel. Y a propósito, la palabra testigo en el original griego significa mártir. Así que el Señor está diciendo, yo soy el mártir fiel, el que morí y resucité para que todos ustedes puedan tener vida. Así que Él es testigo porque Él vio al Padre, es testigo porque Él vivió conforme a lo que dijo el Padre y es testigo porque se levantó de los muertos para dar fe de que Él, en efecto, es el verdadero Hijo de Dios. Y luego dice el verdadero y el principio de la creación. Aquí el principio de la creación no significa que Él fue creado de ninguna manera, como algunas traducciones de algunas Biblias de grupos herejes, ¿verdad? Grupos falsos sugieren que Él es nada más una creación de Dios, de ninguna manera. La palabra principio de la creación significa que todas las cosas tienen en Cristo Jesús su origen. Él es la causa y la razón primaria de toda la creación. Así que eso es bien importante, pues, porque hay mucha gente y hay muchos grupos que enseñan que Jesucristo fue creado, ¿verdad? Y lo colocan entonces en un nivel de creación y no de creador. Ok, luego en el verso 15 y verso 16, para ir avanzando, 15 y 16, leemos lo siguiente. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Mis hermanos y hermanas, lo que Jesús está diciendo en estos textos que acabamos de leer, escúcheme así como lo voy a decir, que el Señor Jesucristo es enemigo acérrimo, es un enemigo jurado de la tibieza de sus seguidores. Él aborrece profundamente la tibieza. Y cuando el Señor les dice que no eres frío ni caliente, y mire lo que dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Alguien por ahí dijo estas palabras interesantes. Dijo, algunas iglesias hacen llorar a Jesús, otras iglesias lo enfadan, pero otras iglesias lo enferman. Y la Odisea enfermó al Señor, al grado de decir, me causas náuseas, no te tolera mi organismo, tengo que vomitarte. Y es interesante también porque la iglesia de la Odisea entendía bien esto que Jesús le estaba diciendo. Porque mire usted qué curioso, aunque la ciudad tenía todo en términos de recursos económicos, no tenían agua para tomar. Entonces, como a 10 kilómetros de otra ciudad, establecieron un sistema de acueductos bajo tierra por donde venía el agua para ser consumida en la Odisea. Entonces el agua al recorrer toda esa trayectoria de 10 kilómetros, terminaba llegando a la ciudad sucia y tibia. Y era totalmente normal que personas vomitaran al tomar esa agua. Porque, y todos lo sabemos, por ejemplo, es fácil tomar agua fría, como es fácil también tomar agua caliente, ya sea en forma de té o en forma de sopa. Pero tomar agua tibia es una cosa que en realidad provoca náuseas y ganas de vomitar. Así que ellos entendían aquí la figura de Jesús. Ahora, déjenme hacer un comentario acá. ¿Por qué es que el Señor dice, ojalá que fueras frío o caliente? ¿Por qué? Y no tibio. ¿Por qué? Porque fíjese que es interesante que la gente que es fría significa que espiritualmente esa gente no conoce a Dios. Nunca ha andado en los caminos del Señor. No conoce los temas de iglesia, no conoce los temas de fe. Es ajeno a la vida espiritual, es gente total y absolutamente fría. Y la gente caliente es aquella que conoce a Jesús de primera mano, que le ha rendido su corazón, que se ha entregado con todo su ser y que por estar cerca de Jesús está encendido en la llama de la fe, en la pasión de la vida cristiana. Porque Jesucristo es también fuego consumidor. Y ese fuego consume nuestro pecado, consume nuestra maldad, consume nuestra indiferencia, consume nuestra tibieza y enciende poderosamente nuestra fe. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Preferiblemente que sea frío, porque una persona fría fácilmente se puede convertir a Cristo. Pero ¿quién convierte a un tibio? Que se cree cristiano, pero que a la vez es mundano y que navega en las aguas tibias de la fe. Aquí, por lo menos en Honduras, tenemos un dicho que no era ni chicha ni limonada. En México hay otro que dicen ni de aquí ni de allá. Es una persona indecisa, es una persona que ha abrazado una fe que ni huele ni tira mal olor. Es una persona sin la presencia, sin la dinámica, sin el fuego del Espíritu Santo en su vida. Así que por esa razón la iglesia de la Odisea en esa ciudad era una iglesia que producía náuseas a Jesús. Déjeme decirle algo y vayamos haciendo las aplicaciones personales. ¿Cómo es la fe suya y cómo es la fe mía? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe eficaz? ¿Es una fe que impacta? ¿Es una fe que se puede ver? ¿Es una fe que practicamos? ¿O estaremos en esas condiciones? El gran problema, y precisamente déjeme leérselo acá, el gran problema cuando un cristiano es tibio, cuando un cristiano vive una fe insípida, sin sabor, sin color e inolora, espiritualmente hablando, es
es una fe, escuche bien, que nos vuelve ciegos. Nos hace incapaces de conocer nuestra propia condición. Y aquí es donde quiero leer el próximo texto. Mire lo que dice. Dice el Señor, ok, dice que no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Verso 17, préstele atención. Porque tú dices, le dice el Señor a la iglesia, oiga eso, tú dices, la gente tibia dice algo. Define su condición, pero no la define conforme a la palabra y no la define con discernimiento, porque no tiene ojos para ver, no entiende su propia condición espiritual. Mire lo que dice el Señor, porque tú dices, no lo digo yo, dice el Señor, no da testimonio el Espíritu, no, tú lo dices. Y mire lo que decía esta iglesia, yo soy rico, mire. Yo soy rico y me he enriquecido. Estamos hablando de la iglesia, no de la ciudad, que ya sabemos que ese era el pensamiento de ese medio pagano, mundano, sin Dios. Estamos hablando de la iglesia. Y aquí hago un pequeño paréntesis, permítame usted. Todos los que somos iglesias en diferentes comunidades y países debemos de tener un cuidado, porque es interesante que la iglesia de la Odisea de alguna manera reflejaba el espíritu de alcurnia que permeaba la ciudad de la Odisea. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la cultura pecaminosa de una comunidad, la tendencia pecaminosa de una comunidad espiritualmente hablando, puede ser absorbida por una iglesia local. Por esa razón es que nosotros, la pauta nuestra de fe, de obediencia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ir botando, destruyendo todos aquellos aspectos culturales que son pecaminosos y que son parte de una comunidad donde estamos. Yo no estoy hablando de tirar por tierra los valores y las buenas de una comunidad, de ninguna manera, pero espiritual, la iglesia se tiene que cuidar. Aquí la ciudad era de una autocapacidad, ¿verdad? Autosuficiencia. Y ese era el mismo problema de la iglesia, porque la iglesia no logró con su fe establecer la cultura del reino mediante la palabra de Dios, con un testimonio vivo, sino que se dejó absorber por el espíritu de esa comunidad. Debemos de tener mucho cuidado. Hay mucho que decir en eso, pero no tenemos el tiempo. Ahora, fíjese bien. Entonces dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna necesidad. Nada exagerada, ¿verdad? Arrogante, desde todo. Pues mire, es lo que le digo. Una persona tibia espiritualmente, una persona no sabe en qué condición se encuentra. Le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Qué tremendo eso. Una descripción que a todos debería de hacernos pensar, y yo digo, de hacernos temblar delante de Dios. Que yo crea que soy de la realeza espiritual, viviendo en un mundo de plebeyos. Óigame, andar por este mundo pensando que mi espiritualidad es tan grande y tan poderosa y ver a los demás como gente miserable espiritualmente, sin conocimiento, sin importancia, como la que tengo yo. ¡Qué tremendo! Y mire, uno puede pecar como iglesia con este espíritu o puede pecar individualmente. Claro que sí. El tema del orgullo es un tema con el que el mejor de los santos a través de la historia de la fe han tenido que luchar y seguimos luchando. Y es un tema tan sutil que uno se puede sentir hasta orgulloso de ser humilde. Fíjese qué cosa. Tremendo. Entonces, aquí tiene usted una iglesia que es descrita por el Señor. Una iglesia desventurada, miserable, mire, pobre, ciegos y desnudos.
Veamos rápidamente estos tres grandes problemas de la iglesia de la Odisea. Pobres, ciegos y desnudos. Eran pobres espiritualmente, eran ciegos espiritualmente y eran desnudos espiritualmente. Vea usted, ya leímos el verso 17 y 18, ahora veamos que frente a esta problemática de los laodicenses, el Señor les plantea tres, no solamente les menciona sus tres problemas, pero les da tres consejos, porque así es nuestro Señor. Dios no solamente conoce nuestra condición, no solamente nos lleva al punto de reconocer nuestra condición, pero también nos aconseja qué hacer. Mire usted qué nobleza del Señor, qué actitud tan hermosa del Padre. No solamente te señala, como solemos hacer los seres humanos, es que vos sos esto, esto y esto y esto y esto, y no le damos ni una salida, no le proponemos un consejo favorable, solo describimos la condición mala y sin esperanza de los demás, pero aquí el Señor les dice, ok, ustedes tienen estos tres problemas, ustedes son pobres, son ciegos y desnudos. Ahora, yo tengo tres consejos para ustedes. Y digamos de paso, mis hermanos y hermanas, estos tres consejos no solamente los necesitó la iglesia de la Odisea, hoy usted que me escucha y yo desde este púlpito necesitamos urgente y desesperadamente estos consejos. Primer consejo, aquí está el problema de la Odisea, ya lo mencionamos, eran pobres, es decir, ellos presumían de su riqueza económica, como ya lo mencionamos. Pero mire el consejo que el Señor le da. Les dice, yo te aconsejo, primer consejo, que de mí compres oro refinado en fuego. Cómprame a mí el oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? ¿De qué se trata comprarle a Jesús oro refinado en fuego? Ok, la respuesta nos la da Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 y ahora mismo se lo leo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el oro? El oro es la fe. El Señor les está diciendo, mira, aunque la salvación es gratis, es por gracia, la fe no es gratis. Esa tiene un precio y me la tienes que comprar a mí. Claro, la compra de la que se habla aquí no es con dinero, como dice Isaías. Venid todos los sedientos a comprar sin dinero. Entonces, ¿cuánto vale ese oro refinado que vende Jesús? ¿Cuánto vale? ¿Valen precios de obediencia? ¿Vale el precio de la sumisión? ¿Vale el precio de buscarle día a día? ¿Vale el precio de renovarnos día a día en el altar de la consagración a Dios? ¿Vale el precio de ir a cuentas cortas con el Señor? Si pecamos de inmediato nos arrepentimos, buscamos la limpieza en su sangre y nos levantamos para seguir adelante. ¿Vale el precio de perseverar en medio de las pruebas, de las luchas? ¿Vale el precio de amar y de servir y de no guardar en nuestros corazones emociones tóxicas, pecaminosas como el resentimiento, la amargura o el orgullo, como en este caso? ¿Y qué es lo que significa ese oro probado en fuego? Significa que cuando pasemos por las pruebas de una genuina búsqueda y un andar genuino con Dios, escuche bien, nuestra fe será probada y el Señor la va a purificar con las pruebas. Y le va a quitar esa fe impura que tantas veces tenemos, esa fe contaminada, esa fe superficial, esa fe maquillada, y le va a ir dando el Señor un quilataje verdadero de espiritualidad, de verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el oro. Y el Señor le dice, compra de mí. Ustedes dicen que tienen oro aquí en esta ciudad. Ustedes dicen que tienen plata, que son ricos y no tienen necesidad de nada. No, vos sos pobre, vos sos un miserable. Vos andás en harapos, vos necesitas comprar oro del que yo vendo y te lo quiero vender y te aconsejo que lo compres. ¿Cómo lo compro hoy, pastor, ese tipo de fe? Viva para Dios, no se aparte, no reniegue del Señor, no se desvíe.
Pastor, pero es que tengo muchas pruebas. Sí, entonces permita que esas pruebas, en vez de apartarlo, vayan aquilatando su fe. Siga adelante, siga perseverando, siga caminando hasta que su fe deje de ser una fe superficial y se convierta en una fe probada como el oro. Mire el segundo problema que le presenta el Señor a esta iglesia. Le dice también, ellos presumían, ojo acá, de su riqueza textil, es decir, lo que provocaban las telas, la industria de las telas. Y ellos decían, nosotros tenemos tela, nosotros tenemos aquí una industria de las mejores telas, de las mejores calidades, así que andamos bien vestidos, andamos guapísimos en las calles, vamos a los eventos a lucir nuestras mejores galas de esta calidad de tela que nosotros producimos. Pero el Señor les dice, tú eres un desnudo. Estás desnudo. Y mire lo que el Cristo resucitado le exhorta a esta amada iglesia y nos lo exhorta a nosotros. Les dice, yo les aconsejo que de mí compren vestiduras blancas para que ustedes no anden desnudos. ¿Qué significa la desnudez espiritual? Bueno, la desnudez viene cuando uno anda en pecado, porque el pecado me quita las vestiduras de la gracia de Dios, me quita la presencia del Señor y ando desnudo. Adán y Eva quedaron desnudos en el huerto y quedaron avergonzados precisamente cuando pecaron. ¿Sabe qué hicieron ellos, Adán y Eva? Lo mismo que hacemos nosotros. Ellos fueron y cortaron unas grandes hojas de higuera y se taparon. Cuando uno peca y anda en desnudez espiritual, se anda tapando, se anda escondiendo, viviendo una fe que no es real. Uno es una cosa en privado y es otra cosa en público, porque vive de las apariencias, de las hojas de higuera. ¿Y sabe qué hizo el Señor ahí en el huerto del Edén? Hizo el primer sacrificio, que era el prototipo del cordero que iba a morir en una cruz para derramar su sangre y vestirnos con sus vestiduras de gracia. Él mató un animalito en el Edén y los vistió a Adán y a Eva. Les dijo, vénganse, dejen de estar usando hojas de higuera, déjenme vestirlos a ustedes con pieles. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que si usted anda viviendo una fe falsa, usted anda desnudo. Sí, usted puede hablar de que es cristiano, que va a tal iglesia, que tiene tanto tiempo de andar con Dios, de ministrar, de hacer un montón de cosas, y sin embargo es un desnudo, porque no lo cubre la justicia de Cristo, lo cubren sus propias justicias personales, sus propias obras carnales, sus propias obras religiosas. ¿Y sabe qué dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento? Que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Así que esta iglesia ofendía la presencia de Dios porque pretendían llevar su nombre, pretendían ser cristianos, pretendían conocer a Dios. Y lo único que hacían era andar con hojas de higuera, viviendo una fe falsa. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda la gracia de podernos vestir con las vestiduras del Señor. Otro problema de andar desnudo espiritualmente, ¿sabe cuál es? Es que cuando vienen los fríos inviernos de las luchas y de las pruebas, no tienes cómo protegerte. Eres golpeado, eres sacudido, eres tirado de un lado para otro porque no tienes vestiduras de la justicia de Dios. Y lo que es peor, ni siquiera puedes calentar a otros, pues tú mismo no tienes vestiduras para proteger tu propia vida espiritual. Y el otro aspecto que hay que mencionar de la iglesia de la Odisea era, por supuesto, que eran ciegos. Claro, ya lo dijimos, uno anda mal con Dios y anda ciego, porque el pecado tiene el triste efecto que nos vuelve ciegos. Pero el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, porque ellos presumían, como ya mencionamos, de su famoso colirio, pero era una iglesia ciega a su propia pobreza y su propia desnudez. ¿Qué le dice el Señor? Yo les aconsejo, mire, unge tus ojos con mi colirio para que veas. Yo quiero ser bien franco, ¿verdad? Por eso le decía, estos temas a mí me han tocado tremendamente. Fíjese que a veces uno tiene temporadas que aún siendo cristiano y pretendiendo servir a Dios, uno puede andar ciego a un montón de cosas. ¿Sí? Usted, por ejemplo, puede andar caminando y pensando que usted es lo mejor de lo mejor. Que los demás andan mal, que usted tiene cierta
alcurnia, cierta cuna espiritual y sentirse mejor que los demás, ser más inteligente que los demás, o aún el conocimiento mismo de la Biblia, el hacer algún ministerio puede ser motivo de arrogancia espiritual. Sentir que, mire, ciego. Uno puede, el mismo hecho de saber más de la Biblia, el mismo hecho de liderar gente, usted puede sentirse por encima de los demás. No decirlo, pero en su corazón lo siente y lo piensa. Por eso el Señor les dice, yo te conozco, yo conozco tu corazón, yo sé lo que vos pensás. Sé lo que pensás con respecto a los demás. Sé lo que estás pensando con respecto a esta persona, cómo te sentís con respecto a aquel otro. Claro. Entonces, ese es el gran peligro. Y oiga lo que le voy a decir. Uno anda tan ciego en esas condiciones que llega un momento en que la misericordia de Dios te bota, te golpea, te tira al piso. Viene una prueba que pone al descubierto tus desnudeces espirituales. Te das cuenta que estás desvestido, que no tienes mucha virtud cristiana, mucho carácter en el Señor. Y eso te lleva entonces a clamar, a humillarte, a volverte a tu Dios. Y empiezas a recuperar la vista espiritual porque el Espíritu Santo, que es el colirio de Dios, abre los ojos de tu entendimiento para que veas tu propia desnudez y clames para que el Señor te vista. Sí, claro que sí. ¿Cuánta gente necesita ser golpeada por alguna situación de Dios para que vuelva en sí, para que se despierte y diga, wow, hombre, si aquí la gente no es culpable, aquí el único culpable soy yo, el que necesita gracia y misericordia soy yo? Por ahí hay un pensamiento que inclusive en otros tiempos yo lo aprendí y lo dije, pero hoy lo entiendo mejor. Escuche, dice este pensamiento, la gente que está cerca de Dios, oiga bien, es misericordiosa con los demás y estricto consigo mismo. La gente que anda lejos de Dios es exigente con los demás y tolerante consigo mismo. Esa es la ceguera espiritual. Así que si usted se arrepiente y si usted se humilla, usted se empieza a dar cuenta en realidad que quien necesita misericordia no es la gente a la que usted señala, no es la gente a la que usted acusa, no. Es usted, soy yo. Esa es la verdadera espiritualidad. Cuando usted dice, Señor bendito, deudor soy. Por la gracia de Dios, yo me debo a los demás. Y me debo en mi compromiso de compartir este evangelio con los demás. Muy bien. El verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Algunos comentaristas han dicho que en realidad la iglesia de la Odisea no eran cristianos de ninguna manera. Yo, respetando esos comentarios, no los comparto. Porque este verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta era una iglesia del Señor. Se supone que uno de los primeros pastores de esta iglesia fue uno que se llamó Arquipo, que el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas. Pero esta era una iglesia cristiana, que poco a poco dejó que el mundo, que las riquezas, que la comodidad, que la autosuficiencia fuera inundando sus mentes, sus corazones. Y escuche bien, poco a poco, pero sistemáticamente fueron sacando a Cristo de sus propias vidas y aún de la iglesia. Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Mire, nosotros hemos usado ese versículo para la gente no cristiana, lo hemos usado para evangelizar, pero ese versículo era para la iglesia y es para la iglesia hoy. Mire, entonces, esta gente eran hijos de Dios, era una iglesia de fe, era una iglesia cristiana. Y por eso el Señor les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora déjeme decirle algo, por favor. Si usted es hijo y es hija de Dios y me oye en esta tarde, repito, si usted es hijo y es hija de Dios y me escucha en esta tarde, quiero decirle algo. Si eres hijo y eres hija de Dios, el Señor no te dejará sin reprensión y castigo si lo necesitas. ¿Y cuál es la razón? Preguntas. Es muy sencillo, porque Él te ama. Él te ama. No te va a dejar como estás. No va a permitir que camines de manera equivocada. Y antes de que venga el castigo de Dios,
Él hará lo que hizo con la Odisea, que antes de que vinieran los juicios sobre esta congregación y sobre los miembros, Él fue a tocar la puerta y le habló a la iglesia y les dijo: miren, ustedes están en estas y estas condiciones, arrepiéntanse. Hasta hay promesas para los vencedores. Él no te va a dejar así. Y quiero leerte esto: detrás de la corrección y el castigo de Dios se encuentra el desesperado anhelo de un padre de que podamos cambiar y volvernos a Él. Jamás el propósito de la corrección y el castigo de Dios tiene que ver con destruirnos, de ninguna manera. Eso no es bíblico. Ningún padre normal va a querer matar y destruir a un hijo con un castigo, con una corrección. Nunca. Siempre lo hacemos con la esperanza, con el anhelo de que nuestros hijos rectifiquen, enderecen sus pasos para que les vaya bien en la vida. Ese es el único anhelo. Es más, mire qué cosa. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Jehová se duele del castigo. Cuando Él nos castiga, se duele. Claro que le duele porque nos ama. Entonces estás pasando por una crisis, estás pasando por un problema, el Señor te está probando, no te quejes, no murmures, no te resientas, no abandones la fe, no dejes la iglesia, no te aísles, por el contrario, dile: Señor, gracias porque me estás formando, gracias porque me estás enseñando, gracias porque yo necesito esta corrección, gracias porque yo necesito esta prueba, dame la gracia para humillarme, para arrepentirme y para crecer y mejorar para tu gloria. Entremos al verso 20, que ya lo estaba yo adelantando. Mire lo que este es un texto muy famosísimo. A propósito, hubo un pintor famoso, no sé su nombre, pero él hizo un cuadro donde aparece el edificio de las Naciones Unidas y dibujó a Jesús tocando las puertas de las Naciones Unidas, ¿verdad? Como quien dice, diciéndole al mundo, diciéndole a las naciones: miren, aquí estoy yo a la puerta. Yo soy la solución para los males de este mundo, para los males personales y para todo tipo de mal. El Señor es nuestra solución. Verso 20 entonces, leamos este texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Puede usted imaginarse ese cuadro? El Señor no, perdóneme usted, el Señor no está tocando las puertas de una discoteca. No está tocando los antros de vicio, de pornografía, de pecado, de maldad. No. Está tocando las puertas de su iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo dijimos. Que uno puede sacar poco a poco a Dios de su vida, de sus asuntos, de sus relaciones, de todo aquello que somos y hacemos, hasta que finalmente Él queda fuera. Y aquí tenemos a Jesús tocando las puertas de la iglesia de la Odisea. Y mire lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Estoy llamando, estoy tocando. ¿Cuántas veces Dios estará tocando las puertas de tu corazón, las puertas de tu hogar, las puertas de nuestras iglesias, las puertas de nuestra propia vida, tocando, llamando, cada mensaje, cada palabra, inclusive cada lucha, cada prueba, cada situación que pasas, es la voz del cielo envuelta en esas circunstancias, llamándote. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es una cosa de decisión. Es una cosa donde yo decido abrir las puertas de mi corazón para Cristo. Entraré a Él, es la promesa, y cenaré con Él y Él conmigo. Qué tremendo. Escúcheme por favor lo que voy a leer aquí. Escribí unas notas. 3 tipos de comida había en esa cultura greco-romana y también entre los judíos. 3 tipos de comida como nosotros hoy, solamente que las manejaban así, en términos generales. El desayuno era pan tostado con vino. Eso era lo que comían la mayoría del común de la gente. Pan tostado con vino. El almuerzo lo hacían un poquitito más cargado, pero también ligero. Lo podían hacer en la casa, lo podían hacer en la plaza, a la orilla de una carretera o en el trabajo. Ese era el almuerzo.
Pero la comida, que era todo un banquete y toda una experiencia de comunión familiar, de compañerismo y de amistad, era la cena. Y se daban todo el tiempo que tenían platicando, compartiendo, disfrutando su banquete, porque ya no tenían que regresar al trabajo, ya no había más labores que hacer. Así que era un tiempo especial para la comunión familiar. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú abres la puerta de tu corazón, y todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Sabemos lo que significa. Es sincerarnos con Dios y abrir las puertas de esos cuartos oscuros que mantenemos cerrados en nuestra vida. Si tú abres la puerta, está diciendo el Señor, escuche bien, en medio de estos tiempos finales, en medio de una medianoche de juicios que se aproxima, en medio de las peores crisis y de las grandes turbulencias que vienen sobre toda la tierra, yo tendré comunión íntima contigo a través de mi espíritu en una relación personal. Será como que estamos cenando. Yo te compartiré de mi comida, de mi alimento, de mis manjares espirituales. Vas a saborear el pan y las aguas de la palabra de Dios. Tendremos compañerismo. Y no tendré prisa en irme, porque no hay nada más que quiera hacer que estar contigo y compartir contigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Le está diciendo esta iglesia, miren ustedes, que se alimentan de pura religión, que se alimentan de apariencias, que se alimentan de una falsa espiritualidad. No, yo les prometo que cenemos, que comamos, que disfrutemos del buen manjar de la palabra, del Espíritu. Permítanme sentarme con ustedes con ropas de gala, que puedan ver con sus ojos la presencia mía con ustedes. Permítanme que ustedes puedan verdaderamente disfrutar de mi presencia y de mis riquezas espirituales para ustedes. Ustedes dicen que son ricos. No conocen la verdadera riqueza espiritual. Se las quiero dar. Hay una cosa que yo quiero rescatar aquí mientras estudiaba esto, y bueno, lo sentí del Espíritu decirlo así, compartirlo así. Un comentarista dice que la presencia de Jesús tocando la puerta de la Odisea no es solamente una advertencia para estar listos para la segunda venida. No solamente es una advertencia para escapar de los juicios que vienen. No solamente tiene que ver con sacarnos de la tierra y no ser parte de todo lo que se va a desencadenar después de que la iglesia sea llevada. Pero me gustó este enfoque. En realidad, la figura que tenemos en Apocalipsis 3:20, Jesús tocando las puertas de la iglesia de la Odisea, probablemente, decía este escritor, y eso me tocó profundamente, probablemente este cuadro o esta frase dicha de Jesús en el verso 20 tenga que ver con Cantares, capítulos 5, 2 y 6. Mire lo que dice el libro de Cantares del Antiguo Testamento. Dice, Cantares es un poema, es una alegoría del amor en primera instancia de Salomón con una de sus mujeres amadas, la Sulamita, pero aquí tiene que ver también el amor de Cristo, el esposo celestial, con su amada, la iglesia. Esa amada que Él ama con todo su corazón, por quien pagó un precio. Y hasta un escritor dijo por ahí, Jesús se vuelve loco de amor pensando en que muy pronto estará con su amada. Mire qué cosa más hermosa. Entonces dice Cantares, ábreme, hermana mía, mi amor, mire, paloma mía, encanto mío, que tengo la cabeza cubierta de rocío y los cabellos del relente de la noche. El cuadro aquí no es solamente para evitarnos el juicio, sino el clamor,
el enamoramiento del esposo que le está diciendo, amada, sal, ábreme la puerta. Me desespero por estar contigo, te amo y no te quiero perder. Hay una gran diferencia en que usted vaya a un lugar a decirle a alguien que salga de ese lugar porque viene un peligro inminente que va a destruir ese lugar y esa zona. Hay una gran diferencia en que usted le vaya a decir a una persona que usted no conoce, mira, dicen que viene una peligrosa, así que salite porque hay peligro. Usted está hablando con indiferencia porque usted no conoce a esa persona. Hay una gran diferencia en que usted vaya a hablar con esa persona si es su enemigo, con mucha más razón, le va a dar lo mínimo de información. Hey, mira, salite porque puede pasar algo malo, así que salite porque el peligro que viene es inminente, así que las noticias dicen que aquí va a pasar algo malo. Es diferente que usted vaya a hablar con un hijo que esté ahí. Muy diferente. Usted no llega tratando de salvarlo de la amenaza y del peligro, sino de desbordar su corazón, sus palabras más persuasivas, cargadas de misericordia y compasión, para que su hijo abandone ese lugar y se vaya con usted de inmediato. Ese es el cuadro de Cristo en Apocalipsis 3:20. Aquí estoy, amada mía. En medio de la noche oscura, en medio del frío nocturno, empapado por el rocío, estoy hablándote al corazón, amada mía. No te quiero perder, ábreme la puerta. Sí. Cantares. Así que esta es la voz, Apocalipsis 3:20, es la voz enamorada y suplicante del amado en busca de su iglesia en el final de los tiempos. En este final, en este momento, bajo estas circunstancias que nos toca vivir, Él está a la puerta y te llama. Ojalá que podamos responder. El verso 21 dice, hablando ya de la recompensa, al que venciere, es decir, al que abandone la tibieza, pues, y se vuelve a encender otra vez en el Espíritu y vuelva otra vez a la pasión del fuego de Dios, a ese que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una imagen que si nosotros tenemos presente que un trono oriental no era necesariamente una silla, sino como una especie de sofá semicircular, nos da la idea entonces que Jesús está hablando aquí de compartir autoridad y gobierno con cristianos vencedores de esta condición espiritual de tibieza. Él los va a colocar en sus tronos, dice que se sentarán con Él en sus tronos, y esto tiene que ver sin duda alguna con la temporada o el periodo de los 1000 años, del famoso milenio, donde reinaremos con Cristo aquí en la tierra, con cuerpo glorificado, gobernando naciones que se quedaron después de la gran batalla de Armagedón. Dice la Biblia que el Señor pondrá su iglesia resucitada en tronos para gobernar las naciones y someterlas con vara de hierro. Ahí en esa temporada el mundo va a descubrir que el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, es capaz de gobernar con justicia, con autoridad y con un gobierno de la categoría del reino de los cielos en la tierra. Así que, mis hermanos y hermanas, esa es la gran bendición, esa es la gran promesa, esa es la gran recompensa. Y al final terminamos con el texto que dice, para todos nosotros, a propósito, cuando termina este mensaje de la Odisea, capítulo 3, para entrar al capítulo 4, ya no se habla de la iglesia, nunca más. Ahí termina el periodo de la iglesia con con la iglesia de la Odisea, ahí termina. Por eso dice el verso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la llamada final, esta es la llamada de medianoche. Este es el último momento. Preparémonos, busquemos, humillémonos. Este es el tiempo. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está urgiendo para que nos volvamos al Señor.
Vamos a orar en esta tarde. Hemos concluido, gracias a Dios, con esta serie de las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, la provincia romana. Vamos a orar ahí donde está. Mire, yo quiero decirle a usted que me ve, que me escucha, si usted quiere hacer una oración de arrepentimiento, si usted quiere responder a esa voz del Espíritu que hemos estudiado en esta tarde, hágalo. Es el llamado de Dios para usted, para mí. Si usted necesita hacer ajustes con el Señor, arreglos con el Señor, hágalo hoy. Este es el tiempo. Él dice que el tiempo aceptable es hoy, que este es el día de la reconciliación, que vendrá un tiempo en que ya no habrá oportunidad. La puerta se habrá cerrado, Jesús habrá venido y su iglesia se habrá marchado con él. Vamos a orar. Ahí donde está, haga esta oración conmigo. Haga esta oración conmigo. Oremos juntos. Diga conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy las gracias por tu santa palabra. Jesús, yo te pido hoy que me perdones, que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Purifícame con tu sangre. Señor, yo voluntariamente y en fe abro la puerta de mi corazón de par en par para que tú entres en este momento, en esta hora. Entra a mi corazón. Vísteme, Señor, con tus vestiduras de santidad, de justicia. Señor amado, dame la vista para poder ver. Abre mis ojos. Y Señor bendito, permíteme ser poseedor de las verdaderas riquezas espirituales, de una fe genuina. No quiero ser el depositario de una fe endeble, pasajera, superficial, de una fe, Señor, que es más fantasía que oro. Yo quiero, Señor amado, tener una fe sólida por tu gracia, una fe verdadera, una fe aquilatada por la obediencia a tu nombre y a tu palabra. Señor, ayúdame a levantarme y a vivir la vida cristiana en este tiempo, en esta hora, hasta el día que tú vengas por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por hablarme, por tocarme. Gracias. Te amo, te adoro, te bendigo y me rindo hoy a ti, Señor. Gracias. Y si usted no ha recibido a Cristo, pues también haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Por favor, lávame con tu sangre en este momento. Me entrego a ti y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Séllame con tu Santo Espíritu para el día de mi redención. Gracias, Padre. Bendito seas. Ayúdame a ser tenido por digno de estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. Que así sea en el nombre de Jesús. Vamos a cantar, Giovanni. Cristo, quiero caminar siempre contigo. Haga esta oración cantada conmigo, por favor. Haga esta oración cantada conmigo. Diga conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Una vez más, cante. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Levante sus manos ahí donde está y diga: porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó,
porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti, Señor, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ayúdanos a perseverar hasta el día final, Señor. Que nada ni nadie nos impida coronarnos con la corona de justicia que el Señor juez justo dará a todos los que aman su venida. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Waldina de la iglesia, ¿tenemos ahí la información? Pastora Waldina es la que va a estar dirigiéndonos mañana en el tiempo de intercesión a las 6 de la tarde de nuestro tiempo de oración intercesora interdenominacional. Así que estemos pendientes mañana a las 6. La pastora Waldina, ¿la tenemos? Sí, pero de la iglesia. Ok. La pastora Waldina Oliva nos va a estar conduciendo en este tiempo y yo voy a estar enviando, como siempre lo hago, el enlace a través de una lista de difusión que tenemos ahí. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Tengan ustedes aquí en Honduras un buen domingo, una buena tarde, y para todos los que nos escuchan, también un saludo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto.